vamos a ver cómo se presenta un paciente que tiene la reacción alérgica o anafiláctica por una transfusión y pues por qué se va a dar esto. Entonces, esto va a ser en pacientes que se les va a hacer una transfusión. Clásicamente son los pacientes que tienen deficiencia de la IgA. ¿Y qué es lo que va a pasar? La sangre que estamos transfundiendo, entonces vamos a poner la sangre del donador. La sangre del donador contiene muchísimas proteínas, incluyendo por ejemplo la IgA, pero contiene proteínas. Contiene proteínas y puede ser que estas proteínas sean reconocidas como extrañas por el paciente que está recibiendo la transfusión. Entonces vamos a ponerlo como el receptor. El receptor reconoce como extrañas a las proteínas que se encuentran en la sangre del donador. Se reconoce como extrañas a las proteínas que se encuentran en la sangre del donador. La sangre del donador. Y esto es lo que empieza todo. Entonces, por ejemplo, aquí está, este es el vaso sanguíneo del paciente que le estamos haciendo la transfusión. Aquí está pues la sangre del paciente. Y le vamos a donar sangre. Entonces, le ponemos sangre de un paciente, aquí, se le pone sangre de un paciente. Entonces, esta es la sangre del donador que la pusimos al paciente. Entonces, esto es un vaso sanguíneo, esto es el vaso sanguíneo del receptor, y lo que puse en rojo es la sangre del donador que ya se la pusimos al paciente, del donador. ¿Y qué pasa? Aquí tenemos proteínas en la sangre del donador, hay proteínas. Vamos a poner el caso clásico de que sea bueno, está bien, ponemos una proteína y ahorita vamos al caso clásico de la IgA. Entonces tenemos, por ejemplo, esta proteína y el receptor reconoce como extraña esta proteína. Especialmente son las IgEs las que reconocen como extrañas a esas proteínas. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que tenemos este escenario, viene paso 1. Entonces, las IgEs reconocen como extraños a las proteínas. Entonces, las IgEs reconocen como extrañas a las proteínas que se encuentran en la sangre del donador. Entonces, vamos a poner la IgE. Aquí está. Esta es una IgE en contra de las proteínas del donador, que están en la sangre del donador. Paso 2. Como es una IgE, esto puede ir a la célula cebada e inducir la degranulación de la célula cebada. Entonces vamos a poner una célula cebada. Digamos que aquí está la célula cebada. Lo voy a poner aquí para poder dibujar, pero pues está aquí en los tejidos, la célula cebada. Entonces aquí está la célula cebada y aquí tenemos receptores para la IgE. Entonces llega la IgE, aquí está la IgE, que se unió a una proteína que fue reconocida como extraña. Esta es la proteína que fue reconocida como extraña, esta es la IgE y se unió a su receptor en la célula cebada. Aquí tenemos igual otra IgE que está unida igual a otro de estos antígenos, o sea, otra de estas proteínas del donador que reconocemos como extraños. ¿Y qué pasa? Podemos hacer unión de un solo antígeno con las dos inmunoglobulinas. Esto es lo que se llama el crosslink de las inmunoglobulinas, fue lo que vimos en un video anterior. ¿Y qué pasa? Esto induce la degranulación de la célula cebada. Entonces, esto es un gránulo preformado que contiene histamina. Esta es la histamina. Cuando las IgEs que están unidas al antígeno del donador se unen entre las dos, entonces cuando un antígeno une a las dos inmunoglobulinas IgEs, empiezan a llegar muchos receptores de la IgE. ¿Y qué pasa? Eso termina en la fusión de la membrana del gránulo con la membrana de la célula cebada. Y entonces esto termina con que se libera la histamina. Entonces la degranulación, eso fue la degranulación. La degranulación de la célula cebada hace que se libere histamina. Se libera histamina como fase temprana. Y como fase tardía se liberan los leucotrienos. Entonces, pues esto es lo mismo que pasaba en una reacción anafiláctica, liberación de histamina, liberación de leucotrienos. Aquí pasó lo mismo, pero ¿por qué pasó? Porque el paciente reconoció como extraña las proteínas del donador. Esto se presenta más o menos como entre pocos minutos de que hicimos la transfusión, o como de 2 a 3 horas. Más o menos es este rango de tiempo en donde el paciente se presenta ya con síntomas de anafilaxis. ¿Cuáles son los síntomas de anafilaxis? Los síntomas de anafilaxis va a ser, por un lado, síntomas como de alergia, y por otro lado ya como tal los síntomas de anafilaxis. Entonces, síntomas de alergia, esto va a ser, el paciente va a tener urticaria,
urticaria y va a tener prurito de manera generalizada, pues porque la sangre del donador pues llegó a todas partes del cuerpo. Y si tiene ya como tal anafilaxis, va a tener sibilancias, va a tener hipotensión, y puede tener pues ya choque. Entonces, el paciente que lo transfundimos y si tiene inmunoglobulinas IgS que reconocen como extraño a los antígenos o a las proteínas del donador, vamos a tener o una reacción alérgica en donde el paciente puede nada más tener urticaria y prurito, o puede ser peor, que puede ser una reacción anafiláctica en donde el paciente tiene sibilancias, tiene hipotensión o tiene shock. Y esto puede pasar o clásicamente pasa en los pacientes que tienen deficiencia de IgA. ¿Por qué en los pacientes que tienen deficiencia de IgA? Porque los pacientes que tienen deficiencia de IgA, ellos no producen IgA, entonces para ellos la inmunoglobulina IgA es como extraña, la reconocen como extraña. Si un paciente, vamos a poner que el paciente que recibe la transfusión, que el receptor tiene deficiencia de IgA y lo vamos a transfundir, lo transfundimos con sangre de un paciente normal, o sea, un paciente normal, pues si tiene buenos niveles de IgA. Entonces, ¿qué pasa? Es de la sangre del paciente, ya voy a borrar, es de la sangre del paciente que no contiene IgAs, es un paciente con deficiencia de IgA, no contiene IgAs. Lo transfundimos con sangre de un paciente normal que sí contiene IgAs. Entonces, vamos a ponerla, esta va a ser la IgA del donador. Entonces, al ponerle la transfusión al paciente, le estamos pues también poniendo IgAs del donador. Pero el paciente que tiene deficiencia de IgA reconoce como extrañas a las IgAs. Entonces, este paciente tiene una inmunoglobulina que es la IgE, y la IgE reconoce como extraña a la IgA del donador, y entonces el paciente tiene la reacción alérgica o reacción anafiláctica por la transfusión. Esto se da en los pacientes que tienen deficiencia de IgA. Entonces, como regla general, para cualquier paciente que se le va a hacer una transfusión, puede ser una reacción alérgica o una reacción anafiláctica en contra de proteínas que se encuentran en la sangre del donador. Ahora, el caso específico o el caso más clásico es cuando tenemos pacientes con deficiencia de IgA y los vamos a transfundir. Los transfundimos con sangre pues de un paciente normal que sí tiene buenos niveles de IgA. Entonces, en la sangre del paciente ya vamos a tener la IgA de la sangre del donador y este paciente pues va a reconocer como extrañas a las IgAs. Entonces genera una inmunoglobulina que es la IgE en contra de la IgA en este caso. La IgE se une a sus receptores en la célula cebada. Esto induce la degranulación de la célula cebada y entonces el paciente viene o con una alergia o con una reacción anafiláctica por la infusión o por la transfusión que contenía IgA en este caso. ¿Cómo se presenta la alergia? Nada más con urticaria y prurito generalizado. ¿Cómo se presenta la anafilaxis? Ya con sibilancias, hipotensión y shock. Se presenta más o menos entre pocos minutos o 2-3 horas después de que al paciente lo transfundimos. Nos vemos en el siguiente video. Futuros médicos, científicos o ingenieros.